Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de la guía contestada para el proceso de asignación de espacios, que es el examen de admisión a nivel preparatoria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a hablar primero de la materia de habilidad verbal. Vamos a iniciar con el cuestionario de habilidad verbal, donde el primer tema es de lectura comprensiva. Nos dice: lee el texto y contesta las preguntas 1 a 3. El texto dice así: es capaz de distinguir más de 300.000 tonalidades diferentes y registrar toda la gama de ondas sonoras que vibran entre 20 y 20.000 veces por segundo. A su servicio trabaja un ejército de 40.000 células nerviosas, 3 huesecillos, 2 músculos, los más pequeños del cuerpo humano, y una membrana tan delgada como el papel de seda. También cuenta con el órgano más complejo de nuestro organismo, al menos desde el punto de vista mecánico, ya que tiene aproximadamente 1.000.000 de minúsculos pelos o cilios en incesante movimiento. Pero su atributo más sobresaliente es, quizás, su talante infatigable. Nunca duerme. Sus ruidos y sonidos lo estimulan a cada instante del día y la noche. Hablamos del oído humano, el órgano encomendado a la audición y el equilibrio. Está formado por 3 piezas básicas: el oído externo, que capta las ondas sonoras que flotan en el ambiente; el oído medio, que se encarga de transformarlas en energía mecánica; y el oído interno, que convierte esta energía en impulsos nerviosos que a continuación se trasladan hasta el cerebro. Este es quien en última instancia interpreta las ondas sonoras en un agradable susurro, en una sinfonía cautivadora o en un ruido insoportable. Los sonidos despiertan en nuestra mente un inconmensurable océano de sensaciones. El oído de un adulto sano detecta sonidos comprendidos entre los 20 y 20.000 hercios, aunque su sensibilidad es mayor en la franja de los 1.000 a 3.000 hercios. No es una casualidad. Dentro de este margen de frecuencias se transmite la mayoría de la información adecuada en la comunicación oral. La capacidad perceptiva es menor en frecuencias bajas por una razón. Si los umbrales fueran algo menores, el oído podría oír los latidos del corazón. En el extremo superior, nuestro aparato auditivo no es especialmente fino, si se compara con la mayoría de los demás mamíferos. Somos incapaces de percibir el pitido producido por un silbato para llamar a los perros. Su frecuencia está por encima de los 20.000 hercios. Normalmente escuchamos música o conversaciones sin pensar en los complicados mecanismos implicados en este proceso. Solo comenzamos a preocuparnos e interesarnos por su funcionamiento cuando somos víctimas de un posible problema auditivo. No oímos el timbre de la puerta o del teléfono. Ante el televisor escuchamos perfectamente las noticias del telediario, pero no el doblaje de los actores en las películas. No captamos con toda claridad las palabras pronunciadas por un niño o una voz femenina, y nuestros parientes y amigos se quejan porque tienen que hablarnos alto. Todas estas situaciones tienen un denominador común: se oye, pero no se oye bien. Es el comienzo de la sordera. Los problemas de audición son más comunes de lo que habitualmente se piensa. Se estima que 1 de cada 5 personas en el mundo no oye de forma adecuada, situación que en la mayoría de los casos causa profundas molestias a los afectados. La consecuencia más común de una deficiencia auditiva es, al margen de la edad, que la persona se desentiende del mundo que la rodea a medida que el problema se va agravando. El aislamiento
conduce en muchos casos a la soledad y a la depresión, además de provocar inseguridad, molestias y ansiedad. Ahora bien, también hay que decir que en muchos casos el sufrimiento es innecesario. Hoy por hoy, los otorrinolaringólogos tienen en sus manos todo un arsenal terapéutico para detectar y corregir numerosos tipos de sordera. Los modernos audífonos, prácticamente imperceptibles, tienen un alma digital que casi cabe por el ojo de una aguja. Un chip integrado en el audífono analiza, filtra y amplifica los sonidos en función de la discapacidad, ofreciendo una audición tan fiel, nítida y clara que apenas difiere de la natural. La pregunta número 1 nos dice: la frase que se encuentra en negritas en el primer párrafo se refiere a que el oído. Si te fijas, la frase que se encuentra en negritas es desde el punto de vista mecánico. Después de que viene esta frase desde el punto de vista mecánico, nos dice que hay 1.000.000 de minúsculos pelos, a lo cual también se conocen como cilios, que se encuentran en movimiento constante. Por lo tanto, esa es la respuesta. La respuesta es: se encuentran cilios en incesantes movimiento. Luego la pregunta 2. ¿Cuál es el margen de frecuencia que utilizamos generalmente al conversar? Aquí, si te fijas, tenemos que encontrar el sinónimo de conversar, que es comunicación oral. ¿Ok? Si te fijas, aquí donde dice comunicación oral es esta zona. ¿Y qué viene antes? Dice que el oído detecta de 20 a 20.000 Hz, pero los que son más nítidos, los que tenemos mayor capacidad, son de 1.000 a 3.000 Hz. ¿Y por qué? Aquí dice: no es una casualidad, dentro de este margen de frecuencias se transmite la mayoría de la información adecuada en la comunicación oral. Por lo tanto, pues es de los 1.000 a los 3.000 Hz. Vamos a la pregunta número 3. Dice: ¿cuál es el esquema que representa el contenido del texto? Aquí tendríamos varias opciones, ¿verdad? Tendríamos hasta 5 opciones, de 4 a 5 opciones. ¿Y qué es lo que podríamos destacar en este diagrama, también conocido como mapa conceptual araña? Pues los pequeños detalles. Por ejemplo, aquí nos habla de que el oído humano no detecta los latidos del corazón. Si recuerdas un poquito del texto, dice que el oído humano realmente no detecta ni los latidos del corazón ni el pitido, por ejemplo, para un silbato especial para perros. Aquí también puedes ver esta cifra que nos dice 1 de cada 5 personas no oye bien, eso también, ¿ok? Entre otros detalles como lo que es que se ocupa de la audición y el equilibrio, ¿ok? Entonces, como son esos pequeños detalles, principalmente esos 3, se encuentran en otros diagramas, podrían omitirlos o al contrario decir que sí detecta los latidos del corazón, o dar otra cifra como 2 de cada 10 personas. Digo, 2 de cada 20 personas, o 5 de cada 10 personas, ¿ok? Date una cifra que no sea exactamente como viene en el texto. Vamos a la siguiente lectura, que nos dice: lee el texto y responde las preguntas 4 a 6. Dice: el hombre, al ser considerado como un ser por naturaleza social, requiere constantemente participar y unir sus características y casualidades para lograr metas tanto personales como humanas, con el fin de obtener sus propias necesidades. Esto conlleva a crear ciertos puntos conocidos como reglas y obligaciones. De ahí la importancia del surgimiento del derecho. Como resultado, se entorna a una sociedad donde aparecen ciertos desacuerdos, conflictos, actividades no adecuadas para su progreso y avance. Es ahí donde el derecho inicia para dar solución a dichos fenómenos. El ser humano es partícipe de la sociedad, requiere plenamente de su entorno para su progreso, con el fin de obtener resultados satisfactorios y por consiguiente una vida social para su desarrollo y existencia. Debido a que las necesidades individuales se van acrecentando, el número de vínculos sociales también aumenta, creando entre los hombres círculos sociales más extensos. Es así que,
A partir de la célula básica fueron apareciendo agrupamientos sociales con diferentes fines. Esta célula básica se conoce como la familia. Este es el primer grupo donde surgen las primeras reglas jurídicas. El derecho lo reconoce como parentesco. Vamos a la pregunta número 4 y nos dice, el tema del texto se va desarrollando de, la respuesta es lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque primero nos habla del ser humano en general, ¿ok? De su naturaleza, etc. Para llegar finalmente a hablar del derecho. La mayoría de los textos van de lo general a lo particular. Es cuestión de leer un poquito y ir dándole el hilo a las ideas. La pregunta número 5 nos dice, seleccione una afirmación que se desprende del texto. Y la respuesta es, las metas personales son distintas a las metas humanas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice tanto personales como humanas, es decir, son dos atributos que son completamente diferentes. Vamos a la pregunta número 6, que nos dice, la frase marcada en negritas se ejemplifica cuando, y la respuesta, conocemos nuevos compañeros en el trabajo o conocemos nuevos compañeros o amigos en la escuela. ¿Por qué? Porque esta frase nos dice, debido a que las necesidades individuales se van acrecentando, el número de vínculos sociales también aumenta, es decir, amistades, conocidos, ¿verdad? Vamos a la siguiente lectura, que es pequeña igual que la anterior, y nos dice, Álvaro Obregón es considerado el último caudillo de la Revolución Mexicana. Obregón comenzó a integrar durante su gobierno a los sectores obrero y campesino bajo el mando presidencial, política que marcó el inicio del corporativismo en México. Por medio de los acuerdos de Bucareli, se comprometió a respetar a las empresas estadounidenses petroleras establecidas en nuestro país. Se comprometió a respetar a las empresas estadounidenses y, en reciprocidad, el gobierno de Estados Unidos reconoció formalmente el régimen revolucionario, con lo cual se restablecieron las relaciones entre ambas naciones. Asimismo, Obregón se interesó de sobremanera en la formación de la Secretaría de Educación Pública, nombrando a José Vasconcelos como titular de esta. Vasconcelos impulsó el nacionalismo y la intelectualidad revolucionaria por medio del arte para expresar los ideales de la revolución. Por ejemplo, el muralismo, Rivera, Orozco o Siqueiros. La pregunta 7 nos dice, ¿cuál es el propósito del autor? Y la respuesta es enumerar características relevantes del gobierno de un expresidente de México. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de Álvaro Obregón, que es expresidente de México, y nos habla así a grosso modo de su gobierno. ¿Okay? La pregunta número 8 nos dice, de acuerdo con el texto, las relaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos antes del gobierno de Álvaro Obregón fueron inestables. ¿Por qué inestables? Porque aquí la palabra restablecieron significa que previamente se habían perdido. Pregunta número 9. ¿Por qué se incluye en el texto a Rivera, Orozco y Siqueiros? Y la respuesta nos dice, representaron gráficamente el significado de la revolución. Aquí nos habla de los murales y los murales son representaciones gráficas. Vamos al siguiente texto que dice, el 3 de febrero de 1956, Audrey Lucy se convirtió en la primera estudiante afroamericana inscrita en la Universidad de Alabama. Aunque la decana de mujeres se rehusó a permitir que Audrey viviera en el dormitorio de la universidad, los estudiantes blancos protestaron por su admisión y el gobierno federal tuvo que asumir el comando de la Guardia Nacional de Alabama para protegerla. A pesar de todo, en su primer día, Audrey tomó un asiento en la primera fila. Recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía ni siquiera notaba que ella estaba en clase. Después apreció su aparente indiferencia, ya que se trataba de uno de los pocos profesores que hablaron a favor de su derecho de asistir a la universidad. Como protección, Audrey salía y entraba al edificio por la puerta trasera y era escoltada por un asistente del presidente de la universidad en los cambios de clases.
Los estudiantes continuaron sus protestas y, un día, rompieron el parabrisas de su automóvil. Los oficiales universitarios suspendieron a Audrin argumentando que era por su propia seguridad. Cuando su abogado presentó un alegato en su nombre protestando por su suspensión, la universidad lo usó como base para expulsarla por insubordinación. Aunque Audrin no pudo terminar su educación en la Universidad de Alabama, su coraje fue una inspiración para los estudiantes afroamericanos que siguieron su ejemplo y abolieron la segregación en las universidades alrededor de los Estados Unidos. La pregunta número 10 dice, de acuerdo con el pasaje, ¿qué hizo Audrin en su primer día en la Universidad de Alabama? Y la respuesta es, se centró en la primera fila de la clase. De hecho, es lo que dice aquí. En su primer día, Audrin tomó un asiento en la primera fila. La pregunta 11. Basados en la información del texto, ¿cuál de los siguientes adjetivos describe mejor a Audrin Lucy? Valiente y determinada. ¿Por qué valiente? Porque ella pues pudo asistir a este tipo de escuelas independientemente de que la gente protestara. Y determinada, ¿por qué? Porque aún así, aunque la habían suspendido por su propia seguridad, según lo que nos comenta el texto, ella intentó regresar. ¿Okay? Aunque obviamente no funcionó, pero pues eso nos justifica el adjetivo de determinada. La pregunta 12 dice, ¿cuándo comenzó las clases en la universidad? Audrin Lucy esperaba destacar entre los otros estudiantes. Esta puede ser de dos maneras vista. Por ejemplo, nos estaba hablando primero de profesor que no le notaba y ella esperaba que al momento de sentarse a la primera fila de la clase pues le hiciera más preguntas o algo, ¿verdad? Entonces por eso a eso nos podemos referir. Y la pregunta 13. Audrin Lucy nunca se graduó de la Universidad de Alabama porque la respuesta fue expulsada por insubordinación. De hecho, esto lo dice ya casi al final. ¿Okay? Es decir, que fue expulsada por eso y pues por lo tanto pues no pudo terminar la universidad en dicha institución. Vamos a la siguiente texto que dice, ¿quién da la vez? El sector de los comercios ha experimentado un cambio muy fuerte en los últimos años, en especial por la aparición de los centros comerciales. La aparición y generalización del sistema de apertura de tiendas por franquicias ha llevado a comerciantes a mudarse a estos centros comerciales y ha uniformizado la imagen de las tiendas del país. Dada esta situación, los establecimientos tradicionales buscan maneras de mantener su clientela. En España hay 146 centros comerciales. Cada año se abren 20 más. Muchos de los locales que los ocupan pertenecen a grandes cadenas de moda, ocio o restauración, pero los hay también que tienen como dueño a un antiguo comerciante tradicional que ha decidido dejar la tienda de calle y mudarse al centro comercial, bien con su propia firma o como franquicia de algún grupo. El sistema de franquicia permite a un comerciante vender productos de la marca reconocida manteniendo su independencia comercial. El presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales explica las ventajas de esas áreas para pequeños empresarios. Son como una ciudad ideal, son seguros, están limpios y ofrecen una amplia oferta. También en ocio, puede ir toda la familia, pero el factor decisivo para instalarse en uno de estos templos del consumo masivo es el público. 1.000 millones de personas ya en 2001. La Dirección de Comercio Interior reconoce que los negocios de venta al público independientes, los de puerta de calle, tienen menos clientes. El pequeño comercio busca en la proximidad y el trato personal el gancho para sobrevivir. El buenas, ¿qué desean? De toda la vida. La principal barrera del pequeño comercio es su cercanía y trato personalizado. Los consumidores lo quieren y lo necesitan. Deben coexistir grandes y pequeños sin abusos de poder porque son complementarios, no adversarios.
Las razones por las que los consumidores eligen una gran superficie son mejores precios, variedad de productos y horarios más amplios. Cuando eligen las tiendas de calle es porque optan por la cantidad de los artículos que consideran mayor, la cercanía al domicilio y, sobre todo, porque buscan un trato mejor. Adaptado de El País semanal. Vamos a la pregunta 14 y nos dice, la idea principal del autor en el párrafo 1 es, nos vamos al párrafo 1, en el 90% de los casos la idea principal se encuentra en la primera oración, es decir, desde lo que es la mayúscula hasta el punto y aparte. La leemos. El sector de los comercios ha experimentado un cambio muy fuerte en los últimos años, en especial por la aparición de los centros comerciales. Si eso tú después de leer dices, bueno, esto sí prácticamente explica el resto del párrafo, esa es la idea principal. En este caso así es. De hecho, la respuesta es una paráfrasis de esto, que dice, los centros comerciales han experimentado cambios fuertes en los últimos años por la aparición de los centros comerciales. La 15 nos dice cuántos centros comerciales se abren anualmente en España, es decir, por año. Y esto lo mencionan aquí. En España hay 146 centros comerciales. Cada año se abren 20 más. ¿Ok? Aquí es importante destacar donde dice cada año. ¿Ok? Para que no se confundan. Es 20 la respuesta, no es 146. Entonces la respuesta de la 15 es 20. 16. ¿Cuál es el factor más importante para que un comerciante decida colocar su tienda en un centro comercial? La respuesta es la cantidad de personas que acuden a comprar ahí. De hecho, aquí se explica porque nos dice aquí, pero el factor decisivo para instalarse, o decisivo es el más importante, ¿verdad? Para instalarse en uno de estos templos de consumo, hablando del centro comercial, es el público. ¿Okay? La cantidad de personas que van a comprar. Luego la pregunta 17. Idea principal del párrafo 4. Deben coexistir grandes y pequeños sin abusos de poder porque son complementarios, no adversarios. La pregunta 17 nos refleja una realidad del 10% de los párrafos cuya idea principal no se encuentra al principio. Y vamos al 4 para que vean. ¿Okay? Aquí si te fijas, lo que viene de respuesta es una paráfrasis básicamente de esto último. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un párrafo tiene su idea principal al principio, al final o incluso en medio? ¿Ok? Pues bueno, vamos a leer la primera frase. La primera oración dice, la Dirección del Comercio Interior reconoce que los negocios de venta al público independientes, los de puerta de calle, tienen menos clientes. Si te fijas aquí habla pues de una confrontación, ¿verdad? Entonces aquí empiezan desde lo particular hasta lo general, ¿ok? Entonces la idea principal aquí no es que tengan menos clientes, porque de hecho aquí nos dice de que y eso ha hecho una caída de las ventas en los negocios, ¿verdad? No dice eso. No, al contrario, te dice por qué si la gente como quiera va a estos negocios. Por lo que la idea principal no está al principio, sino al final en este caso. Luego la pregunta 18. Son motivos para consumir en un centro comercial, excepto en la respuesta es mejor trato o atención, pero no es por lo que tú pienses, sino por lo que recuerda, por lo que dice aquí. Dice aquí, ¿cuáles son las razones por las cuales los consumidores eligen una gran superficie, es decir, un centro comercial? Dice, mejores precios, variedad de productos y horarios más amplios. Esas podrían ser como que las respuestas incorrectas si te pusieran ahí. Entonces cualquier otra cosa que se salga de estas tres es incorrecta. De hecho aquí lo del mejor trato o atención lo dicen más para las tiendas, ¿ok? Las tiendas no de calle, las que están fuera de los centros comerciales. Entonces por eso es la respuesta correcta, el mejor trato o atención en respecto a lo que no es un motivo para consumir en un centro comercial. El siguiente texto, vamos. Dice, la piel
no solo es nuestra carta de presentación, sino que funciona como un órgano que refleja con facilidad todas las anomalías que puede padecer el organismo. Son muchos los factores que afectan gravemente su salud y belleza. Nuestra piel controla la pérdida de agua y sales minerales, regula la temperatura del cuerpo y nos defiende de agresiones externas. Su cuidado y protección son importantes y han de ir más allá de la pura estética. Seguir una dieta equilibrada será fundamental para tener una piel sana. La fruta y la verdura deben abundar en las comidas y ante todo el agua. Beber 2 o más litros de agua al día será el mejor remedio para mantenerla hidratada. Por otra parte, llevar unos hábitos sanos como, por ejemplo, practicar regularmente el deporte, evitar el alcohol, la cafeína y el tabaco nunca está de más. Otra de las reglas generales en la rutina diaria es su higiene. Limpiar la conciencia todos los días y eliminar el maquillaje con lociones o jabones es tan valioso como elegir productos adecuados para cada tipo de piel. Y, por último, resulta imprescindible que antes de aplicar cualquier tratamiento cutáneo, conozcas a qué tipo pertenece. Algunas enfermedades de la piel son alergias, acné, espinillas, sabañones o verrugas, mismas que trastornan su correcto funcionamiento. Y los principales peligros que amenazan su integridad son la pérdida de agua y grasa. Pero también hay otros factores importantes que hay que tener en cuenta, como son el estrés o la historia familiar, que predeterminará en gran medida si nuestra piel es propensa a desencadenar algunas anomalías. La pregunta 19 dice: las siguientes son funciones de la piel y la respuesta es: regula la cantidad de agua y sales minerales. Esto lo dice precisamente en este segundo párrafo. ¿Okay? Nuestra piel controla la pérdida de agua y sales minerales. ¿Okay? Es decir, controla es, por así decirlo, como que regula. ¿Okay? Ahora, la siguiente, la 20, nos dice: es indiscutible para mantener una piel sana. La respuesta es dieta correcta y saludable. Esto también nos lo dicen un poquito más para más adentro de lo que es el párrafo. Y nos dice aquí: seguir una dieta equilibrada será fundamental para tener una piel sana. Una dieta equilibrada es una dieta correcta y saludable. Y la 21 nos dice: son principales amenazas de la salud de la piel, disminución de agua y grasa. De hecho, aquí nos dice los principales peligros, ¿verdad? Los principales peligros que amenazan su integridad son la pérdida de agua y de grasa. ¿Okay? Por lo tanto, esa es la respuesta.